Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a Sola Rima Podcast, el podcast más controversial de Tijuana que se graba en Otay. Es el único podcast de Tijuana que se graba en Otay, así que pues nos perdimos un tiempecito, más o menos como un mes, no pudimos grabar podcast, pero aquí estamos. Estuvimos visitando los Emiratos Árabes. Estuvimos un poquito ocupados, no pudimos coincidir en las Oh, agendas, ¿no? Estamos demasiado ocupados. Pero bueno, el día de hoy aquí estamos, me acompaña como cada episodio Felipe Moreno. ¿Cómo estás, Felipe? bien, bien bendecido, en victoria, ¿no? Como se acostumbra a decir. Estamos aquí en victoria. Y también nos acompaña Jesús Díaz, alias Chuy. ¿Cómo estás, Chuy? Bien, gracias a Dios, aquí estamos de nuevo, con la misericordia otra vez, ¿no? Amén. Y en esta ausencia que tuvimos del podcast, hubo algunos temas interesantes, pero yo quiero poner uno aquí sobre la mesa antes de iniciar con el tema central de este episodio. Hace unos días, de hecho, se los compartí en Facebook, hubo unas fotos que miré el domingo. Resulta ser que un joven guatemalteco le regaló una Biblia a un cantante, a un rapero secular, a Bad Bunny. El joven lo esperó hasta el final de su concierto. No sabemos si el joven asistió al concierto, ¿no? O sea, si presenció el concierto, pero sabemos que lo esperó a que saliera y le regaló una Biblia a Bad Bunny, una Biblia de liderazgo de Maxwell. Y yo quiero saber su punto de vista, quiero saber qué opinan acerca de esto antes de entrar al plato fuerte del tema del día de hoy. ¿Qué opinas, Felipe, acerca de este acto del joven? Bueno, pues yo pienso que pues es algo bueno, ¿no? Regalar la palabra de Dios siempre es bueno. Este, ya el resultado pues va a depender de si la persona pues la lee o no la lee, ¿no? Porque pues el uso que se le da es lo más importante. Me acuerdo que hace algunos años atrás pasó que aquí en nuestro país, Tito Quirós, un joven muy entusiasta, muy emprendedor, de la ciudad de Ensenada, que de hecho tiene pues participación en una academia de música que se llama Benning. Por ahí enseña él a clases de violín, al parecer. Le regaló una Biblia al presidente Enrique Peña Nieto, no sé si lo recuerden. Yo Y no me enteré. se volvió muy, muy viral. O sea, Ujú. fue algo que, pues que le dio la vuelta al país, ¿no? Primeramente y después a otros países de Latinoamérica. De hecho, él fue conocido en muchos lugares, gracias a esto. Ujú. Entonces, pues fue algo que fue benéfico más para él que para nuestro Sí, presidente, ¿no? Porque definitivamente. de hecho nos hemos dado cuenta pues que la situación del país no ha cambiado mucho y pues supongo yo que la Biblia no ha sido muy muy leída por nuestro señor presidente, que al cual respetamos, ¿no? Y oramos por él, al Pero ya la menos había yo. leído Peña Nieto, ¿no? Cuando Sí, le él, preguntaron dijo que ya la había leído. Entonces a lo sí. mejor dijo, ah, pues gracias, Cuando la él era guardó. candidato, él decía que él ya la había leído y no lo dudo, no dudo que pues todos en algún momento hemos leído la Biblia, ¿no? Pero pues yo pienso que dentro de todo esto va a ser muy benéfico más para quien se la regaló que, que a la persona que se la regalaron si no la lee. Ujú. Claro, si la lee, pues la palabra de Dios pues siempre va a ser su efecto, ¿no? O va a lograr su cometido para el cual fue pues dada, Ujú. ya sea para salvación o para condenación, pero pues esperemos que sí la lea porque pues la verdad que no es que nos hagan falta artistas seculares que se conviertan al cristianismo, pero pues a mí sí me da alegría al menos cuando sé que alguien que no conocía a Dios, independientemente de quién sea, sea famoso o no, Sí. que se arrepienta, ¿no? En Ujú. base a que le hayan regalado una Biblia Ujú. y tomar esa iniciativa, pues creo que pues todos tendríamos que tener ese sentir de obsequiar la palabra de Dios y que pues es lo que estamos intentando hacer nosotros a través de todos los medios, no nada más del escrito, ¿no? También cuando compartimos un podcast estamos tratando de compartir la palabra de Dios y cuando grabamos una canción igual lo estamos tratando de hacer, pero pues qué mejor que la fuente pura, ¿no? La fuente sin alteraciones, que es la escritura, las sagradas escrituras. Y pues ojalá
se arrepienta, ¿no? Y que Dios Amén, tenga misericordia de Bad Bunny, porque pues la verdad que ahorita es un fenómeno musical y está siendo pues internacionalmente reconocido. Quien diga, no, yo no sé ni quién es Bad Bunny, de qué están hablando estos hermanos, ¿no? Ajá, sí. Pues no vive yo creo en este planeta, porque en cuanto abres YouTube o en cuanto Siempre es abres tendencia. Facebook, siempre está ahí una canción de Bad Bunny, ¿no? Sí, y lo que a mí me sorprendió fue que yo estuve buscando para saber más o menos, ¿no? Porque yo no conocía esta Biblia. Ah, no, no conocía la Biblia y vi en Amazon que costaba aproximadamente $20, que en nuestra moneda sería más o menos como unos 350 como mínimo, ¿no? Pesos más o menos. Es lo que me llama la atención, ¿no? Porque el joven no le entregó un Nuevo Testamento, ¿no? De los azulitos chiquitos que tiene el Nuevo Testamento y Salmos y Proverbios, ¿no? Le- No, y luego en el cambio de moneda a Guatemala Sí. sí es algo, o sea, no es cualquier cosa. Ajá, o sea, el joven invirtió en ese regalo que le entregó a Bad Bunny y el joven pues se hizo viral y todo, pero sabemos que lo hizo con una buena intención o eso creemos nosotros, Creemos. ¿verdad? Creemos que lo hizo con una buena intención. Ajá, y por lo menos sea como lo haya hecho, si sea por ser viral o por cualquier otra cosa, lo hizo, ¿no? Le llevó una Biblia y pues esperemos que la lea. ¿Qué opinas acerca de eso, Chuy? No, pues yo opino que el muchacho se mira muy reggaetonero también. El que le regaló la Biblia, no capaz de que sí fue al concierto, A lo ¿no? mejor era fan. Es un fan disfrazado, ¿no? Como la película de Cristiano la Secreta. Ándale, ándale. Esa película está buena. Eh, por eso no nos escuchan Porque por juzgamos las a los cosas que hermanos. decimos, ¿no? Sí. Eh, es un poco de humor también para que no piensen que somos amargados. Y bueno, pues yo pienso que es una cosa buena. Es algo que Cristo nos dijo que hiciéramos, ¿no? Ir y predicar. Pero pues el chiste es, él le regaló la Biblia, pero le habrá compartido algo. Eso es ¿cómo se llama? La pregunta que yo me hago. O sea, le regaló la Biblia, lo saludó y le dijo Dios te bendiga. O si le compartió lo que es el Evangelio. Que pues ya tratamos en podcast anteriores qué es el Evangelio. Si lo hizo, pues gloria a Dios, ¿no? O sea, a lo Qué mejor bueno llegó y que le lo hizo. dijo, perdón, le dijo, oye, te tengo una Biblia, pero fírmame la mía. Sí, no, A lo acá mejor, no, unas por otras, ¿no? O sea, Ah, cierto. te doy una Biblia y me das un autógrafo. Ah, no es cierto, es broma. Sí, es una... No, 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 no. No es mal, nomás No, es estamos broma, un estamos poco bromeando. en broma, pero sí es en énfasis. Si él lo hizo con el afán de, de predicar el evangelio, que lo haya hecho, no que solamente le haya dado la Biblia, porque como dice Felipe, de nada sirve regalar una Biblia que no va a ser leída. Amén. Y pero al contrario, si tú le das una Biblia y él la lee, aunque tú no le prediques, él va a leer a Cristo ahí. Amén. Y creo que es bueno, creo que es bueno. Amén. Bueno, entonces, vamos a entrar ya de lleno a el tema del día de hoy. Tenemos un tema un poco controversial, quizás un poco, Como nunca. como nunca. Son los dogmas que casi no hay dentro de las iglesias. Y vamos a hablar acerca primero de qué es un dogma. Vamos a establecer qué es un dogma. Un dogma, una definición de un dogma, perdón, es un punto esencial de una religión, doctrina o sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Es decir, un dogma es algo que nosotros hacemos que muchas de las veces ni siquiera nos cuestionamos si tiene su fundamento. Simplemente lo aprendimos y decimos, bueno, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia hay demasiados dogmas. Como un dogma del hogar que mucha gente hace es como cuando corta los pepinos y talla las orillas, ¿no? Y luego Ándale, dicen, ándale. es para que se quite lo amargoso y lo aprenden, lo van aprendiendo Sí. poco a poco. Y aunque a veces no tenga nada que ver, pero es un dogma porque ellos lo aprendieron así. Ándale, pues Pero, sabe igual. No, pero fíjate que yo también siempre hacía eso, ¿no? Y decía, pues lo voy a hacer de todos modos. Si no me sale amargoso, pues qué bien. Pero qué tal si no lo hago y sí me sale el pepino amargoso.
Ujú. Entonces, el otro día no lo hice, dije, no lo voy a hacer, yo bien rebelde, ¿no? Y partí el pepino, hermanos, y pues no van a creer que me salió amargoso. Es por tu fe, vato. Después por la fe que no tenés. Sí, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos dogmas. Creo que esto lo vamos a tener que hacer en más de un podcast porque son demasiados y queremos darle el tiempo que corresponde a cada uno de ellos. Queremos profundizar lo más posible en cada uno de ellos y bueno, vamos a empezar con el primero. Estos dogmas no están por orden de cuál en cuál estemos menos de acuerdo ni nada de eso. Simplemente... Tienes que aclarar que no es que sean malos, sino que son no, dogmas. no. O sea, hay que aclarar eso. Sí. Sí, o sea, no por el hecho de que los estemos mencionando, o sea, o que mencionemos que son dogmas, quiere decir que están mal. Hay dogmas que están bien, pero simplemente que no tienen su sustento bíblico, ¿no? No tienen su razón de ser, pues vaya, pero no significa que estén mal. Hay algunos que sí puede que no sean buenos y lo vamos a estar mencionando, vamos a ser puntuales en ese sentido de mencionar aquellos que no estén bien, ¿no? Y vamos a mencionar las causas por las cuales no están bien. Pero vamos a comenzar por el primero, que es el cubrirnos con la sangre de Cristo. No sé si lo has escuchado, Chuy, en algún momento que las personas dicen, me voy a cubrir con la sangre de Cristo. Suele pasar mucho cuando vamos a ir a algún lugar, que vamos a salir y decimos, bueno, cúbrete con la sangre de Cristo, no te vaya a pasar algo, ¿no? No, la verdad nunca lo he escuchado, hermano. No, creo que todas las personas, si nos llegas a oír, yo sé que lo escuchaste. Si no, arrepiéntete por mentiroso. Ándale. No, entonces, yo digo que sí, la mayoría de las personas que lo escuchen esto lo han escuchado de cúbrete con la sangre de Cristo, o te cubro con la sangre de Cristo, o nos cubrimos con la sangre de Cristo. Como si fuera un amuleto, ¿no? Ajá, como si fuera una armadura, ¿no? Acá no, ya imagino a cada Dios muriendo y diciendo, ay, esta sangre es para los pecados y la otra sangre es para que se Para cubran que se cubran. cuando vayan a salir. Ándale, que vayan a ir, no sé, sobre ruedas, ¿no? Y que no les vaya a pasar nada, que ya van bien cubiertos. Y la verdad es que, pues, esa no es la función de la sangre de Cristo, ¿no? O sea, la función de la sangre de Cristo sobre nosotros es que nos limpie de todo pecado. El libro de Primera de Juan así lo menciona, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En ningún momento la palabra menciona, ay, cúbrete con la sangre de Cristo cuando salgas de tu casa, ¿no? O sea, yo no veo que Pablo cuando hacía sus viajes decía, ay, y me cubro con la sangre de Cristo, ¿no? Porque él Sí. tenía claro cuál era la función de la sangre de Cristo, ¿no? Y de hecho no es literal la sangre sobre nuestros cuerpos Ujú, físicos, pues, sí. o sea, no es que fuimos rociados literalmente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues no hubiera alcanzado, ¿no? O dónde está ahorita, porque no vivimos en el tiempo en el que Él fue crucificado, es simplemente algo, pues, simbólico, espiritual, como le dicen algunos, ¿no? Que lo quieren llamar en ese aspecto. Pero sí, o sea, y es un lenguaje que hemos aprendido en la iglesia. Es como decir, no salgas sin la protección del Señor. Sí. Cuando la Biblia nos enseña que aquellos temerosos de Él, pues sí tienen protección y no es que la pidamos, sino que aquel que teme a Jehová dice que los ángeles de Jehová acampan, el Ujú. ángel de Jehová Sí. acampa alrededor de aquellos que le temen. Entonces, si tú sales de tu casa temeroso de Jehová, el Señor ya tiene una protección sobre tu vida que pienso yo que es suficiente, ¿no? Para guardarte de todo mal. Dice la Escritura que Él guarda tu entrada y tu salida. Sí. Nunca menciona ningún tipo de oración que sabemos que es bueno orar en todo tiempo, pero no dice tienes que mencionar que esta sangre te cubra, ¿no? Ujú. Y siento yo que no es tan malo, como dicen aquí mis hermanos, decirlo, ¿no? Pero tampoco es bíblico. Sí. Lo que sí se me hace un poquito ya fuera de lo que es correcto es cubrir cosas con la sangre de Cristo, cubrir tu Sí. carro, cubrir tu casa, cubrir tu celular, aunque suene así exagerado. Hay gente que dice, este es mi nuevo celular y lo cubro con la sangre de Cristo para que no me lo roben. Pongo ángeles alrededor de él, ¿no? Sí. Y y ya eso son cosas materiales, ¿no? Que pues
sabemos que son finitas y que pues algún día tarde o temprano las hemos de perder. Y entonces, si alguna persona nos llega a observar haciendo este tipo de prácticas y decir, cubro mi carro con la sangre de Cristo, y el día de mañana mi carro se descompone, Ajá, sí. o me lo roban, imagínense qué testimonio va a tener ese vecino, ¿no? Que me vio cubriendo mi carro, va a decir, oye, pues no sirvió la sangre. Sí, ajá, o sea, ese es el peligro y es el por qué no estamos de acuerdo con este dogma, porque puede, o sea, yo puedo decir, ay, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa y salir de mi casa, ajá, y me asaltan, ¿no? O Dios no quiera, ¿no? Pero, ajá, o sea, me roban algo o me quebra un hueso, ¿no? Y entonces yo digo, entonces, la sangre, no, que no me roben, mejor no, mejor me quebra un hueso, no, Puras entonces, pedradas aquí. estoy diciendo, no, entonces la sangre de Cristo no fue efectiva. Entonces, como que ese es el problema, pues, como decía Felipe, sí, o sea, la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de todo pecado, ¿no? Entonces, y también el cubrirnos, como decía Felipe, significa que entonces Dios no nos cuida todo el tiempo. O sea, creemos que Dios no nos cuida todo el tiempo. Ajá, o sea, que a Dios se le va a olvidar el que nos ama, ¿no? Porque si Dios nos cuida es porque nos ama y es como que, me cubro con la sangre preciosa y como que Dios va a decir, ay, sí es cierto, Chuy es mi hijo, lo amo, lo Pero voy yo a cuidar quiero- porque lo amo, ¿no? El Salmo 91 claramente dice, es el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Así de fácil, eso es todo. O sea, la sombra es la protección. Sí, amén. Y es, si tú habitas con Él, quiere decir que estás junto con Él todo el tiempo. O sea, no te va a dejar. Es fácil de entender. Sí, amén. Sí, ahora que Dios me ha dado la oportunidad de ser padre, tengo que decirlo, es que Cada podcast desde que lo ves. sí, la vida te cambia, o sea, y te cambia también la manera de entender las Sí, escrituras, amén. en ese aspecto, ¿no? Porque mi hija, por ejemplo, ahorita es una bebé, acaba de nacer, tiene como 1 mes y días, entonces yo la amo y le brindo protección, porque Ujú. es mi hija, entonces mi hija no habla, mi hija no sabe pedir. Qué curioso, ¿no? La escritura dice que nosotros no sabemos pedir Ujú. porque somos como bebés. Entonces, si mi hija no sabe pedir que necesita esa protección, entonces no se la voy a dar porque ella no está diciendo, papá, protégeme con tu protección. Ya no digo Sí. con mi sangre, ¿no? Porque yo no he sacrificado mi vida por ella. Pero aún así, yo como padre amoroso, aún siendo malo, dice la escritura, no me olvido de darle esa protección, que es Sí. una buena dádiva. Entonces, mucho menos el Padre Celestial, primer blooper, ahorita al final lo vamos a pasar, nada, no se crean, así va a quedar. Y no me voy a olvidar de darle esa protección a mi hija, y yo creo que Dios menos se olvida de nosotros y de aquellos que ama, siempre está cercano, ¿no?, a ellos. Sí, o sea, y es como, por ejemplo, que dice la Biblia que no se duerme el que nos guarda, ¿no? O sea, Dios es quien nos guarda y a Dios no se le olvida, o sea, Dios no descansa en cuidarnos por su gran misericordia y también es parte de esto que yo comentaba con Chuy antes de empezar el podcast. Chuy me decía que él no había escuchado esto, pero yo sí lo he escuchado muchas veces, que va también por la misma línea, ¿no? Que hay algunos predicadores que dicen, recuérdale las promesas a Dios, ¿no? Recuérdale a Dios sus promesas. Yo he escuchado esto y yo digo, wow, o sea, ¿cómo nos ponemos en ese plan de decir, Dios, te voy a recordar lo que me has prometido, ¿no? Como si a Dios se le olvidara, ¿no? Lo que dice en su palabra, pero como si también nosotros estuviésemos en la posición de decir, Dios, cúmpleme esto que me estás prometiendo, ¿no? Cuando somos faltos delante de Él. Sí, exactamente. Entonces es como que estamos diciendo que Dios actúa con base a una intervención previa mía. Que yo tengo que decirle, Dios, acuérdate de esto, y Dios lo hace y fue porque yo se lo recordé, no porque Dios no se acordó. Entonces, Sí, lo que dijo Felipe, porque no soy yo, es que Dios no necesita que nosotros le digamos lo que necesitamos amén. para actuar. Eso es lo que él dijo, ¿no? Sí, básicamente. Entonces, el Dios es soberano, Dios decide y no hace falta una intervención nuestra. Y bueno, pasando Dios a otro, decreta, hermano, Dios decreta. ándale, pasando a otros dogmas, tenemos aquí una trilogía. Aquí yo los junté a los 3 dogmas. Es una trilogía asombrosa. El primero es el declarar. Es una práctica muy, muy hecha. Yo debo decir que yo en ocasiones lo he hecho.
Ajá, en ocasiones he dicho, yo declaro esto, declaro aquello, y aquí públicamente yo lo reconozco y discúlpeme la audiencia. No, pues Que te quizás en el perdone Dios, espíritu, hermano. quizás en el espíritu, no sé, pero lo he dicho, ¿no? Entonces, el declarar surge de que nosotros creemos que nosotros tenemos esa autoridad que Dios tuvo en la creación para que dijera las palabras y que se creara, ¿no? Ajá, que somos como Jehová Junior, dicen por ahí, ¿no? Entonces, como somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza, si nosotros decimos algo, se tiene que hacer, ¿no? Entonces nosotros decimos, ay, yo declaro esto, ¿no? Pero en realidad esto no tiene su sustento bíblico, ¿verdad, Chuy? Coméntanos algo al respecto. No, pues en ese caso mucha gente dijera, yo declaro que tengo dinero, ¿no? Y al rato declaro que traigo 1,000 pesos en la cartera, ¿no? Y me salen. Es la falta de fe. La falta de fe. No, yo pienso que, bueno, la Biblia no dice eso. Ujú. Ahora sí entra mi pensamiento, que creo que, pues, es un poco raro porque, ¿cómo vas a decir, tú, yo declaro como te estás brincando la cerca, como quien dice, ¿no? Sí, O sea, declaro primero. es declaro, ¿no? Sí, el Sí, declarar. es el declarar, el decir. Declarar es decir. Pues el Sí. declarar básicamente, pues es decir, o sea, por ejemplo, nosotros quizás, implícitamente estamos declarando cuando hablamos acerca de Dios, estamos declarando a Dios, no, pero se siente la necesidad de decir la palabra declaro siempre antes, ¿no? Como Sí. que, yo declaro esto sobre mi vida. Quiere decir que No, sí, nosotros creemos pero- que tenemos el control. Pero mucha gente usa la palabra declaro como para decir, va a ser lo que yo digo. Ajá, ajá, sí. Entonces ahí hay un problema, o sea, porque podemos declarar las maravillas de Dios, Sí, que significa el decir las cosas, ¿no? Entonces si yo digo, yo declaro que Dios escucha esto, o sea, es correcto. ¿Por qué? Porque es verdad. sí. Pero si tú dices, yo declaro que lo que yo estoy diciendo se va a hacer, entonces ya es incorrecto. Sí, o sea, Porque ya... Ajá, el problema es cuando nosotros declaramos algo que parte de nosotros, ¿no? O sea, algo que no está en la palabra de Dios, algo que nosotros creemos, algo que nosotros queremos también, ¿no? Porque también yo, como decía Felipe, o que creo que decías tú, Chuy, que decíamos, yo puedo decir, yo declaro que voy a ser millonario, es un ejemplo, ¿no? Es algo que parte de mí, o sea, no es algo que viene en la palabra de Dios, no es algo que Dios quiere para mí, es algo que yo quiero. Entonces, yo creo que por el hecho de decir lo declaro, creo que se va a hacer cuando en realidad no es así. Porque si no es la voluntad de Dios, no va a suceder, pues. Claro. No, y luego menos si ya conoces tu corazón perverso y luego le pides dinero y dice, te lo voy a dar y vas a hacer cosas malas, ¿no? De declarar. Efectivamente. A ver, codiciáis y no tenéis y matáis por envidia, dice. Erráis, dice. No me acuerdo muy bien cómo dice. Sí, lo porque dice, piden no mal, tenéis porque pides mal. porque piden para sus deleites. A ver, aquí dice- se lo voy a dice pasar Santiago. para que lo diga Felipe cómo es. ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? A No, ver, pero sí dice así, dice, ahorita lo busco para piden y no decirlo. tienen porque piden mal, porque piden para sus deleites. Hace unas semanas yo prediqué de eso con los jóvenes, entonces lo tengo un poquito fresco en mi Sí, mente. yo lo tengo un poquito fresco también porque en la canción, pero sé que dice, codiciáis y no tenéis y ardéis por envidia. Ujú. Dice, y airaos y pecáis a causa de eso. Y luego dice, y codiciáis. Y luego dice, y no tenéis porque pedís mal. Porque lo usa para sus deleites. O sea, Sí. sabemos que si tú pides vas a usarlo para tu deleite, no para algo bueno. O sea, y si en dado caso que Dios te dé el dinero y lo usas para algo bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Sí, o sea, el problema radica en el corazón, en la intención, ¿no? Del por qué estoy declarando y que muy probablemente esa declaración no esté conforme a la voluntad de Dios. Y si no está conforme a la voluntad de Dios, pues tenemos Sí, por seguro que no va a suceder. sí. Sí, quería yo decir que muchas veces estas acciones, ¿no?, que se llevan a cabo, estas oraciones que acostumbramos decir en la iglesia durante los servicios o durante una oración, cuando nos dicen, el hermano, por favor, nos hace el favor de orar públicamente, y solemos decir estas cosas, ¿no? Declaro, sí, declaro sobre tu vida. Y están basadas en textos que son sacados de su contexto, Ujú. como es el caso de Romanos 4:17, donde dice que las cosas, que llamemos a las cosas
que no son como si fuesen. Fíjense, la gente que dice que la Escritura nos dice a nosotros que llamemos a las cosas que no son como si fuesen. Como diciendo, ok, las cosas que no son es, yo no tengo mi casa propia, pero voy a llamarla casa propia. Ajá. Yo tengo mi casa propia, hermano. Así es como llamo a las cosas que no son como si fuesen. Ni siquiera nos dice declara, ¿verdad? Pero aún así está sacado este versículo de su verdadero significado porque no lo estudiamos bien. Ujú. Dice a la letra Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esto es una promesa hecha a Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Está hablando de Dios, no está hablando de nosotros. Amén. Dice, el cual, dice, delante de Dios. Ahí ya está hablando de Dios, Ujú. no de nosotros, ni de Abraham. A quien creyó, Abraham creyó a Dios, el cual da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces Dios es el único que llama las cosas que no son como si fuesen. Es el único que dice, sea la luz, y la luz fue hecha. Es el único que le dice al mar, hasta aquí es tu límite, y hasta ahí. O sea, nosotros no tenemos ese poder, hermanos. Aunque usted se lo crea. Si usted dice, no, pero ¿cómo Moisés abrió el mar? Dios le dijo, levanta tu vara. Ujú. Si Dios te dice, levanta tu vara y será hecho, créeme que será hecho. Pero no te dejes llevar por emociones. Si Dios no te ha dicho nada, no va a suceder nada. Sí, porque luego creemos que el hacer ese tipo de actos es un acto de fe, pero en realidad es un acto de arrogancia, porque es decir, yo puedo hacer lo mismo que Dios está haciendo, ¿no? O sea, es compararme a Dios y decir, yo también lo puedo hacer. No es un acto de fe, es un acto de arrogancia, no es un acto de quererme sentir igual. Sí, y el texto que usan es el de mayores cosas serán hechas, cuando dice Ajá. Jesús, ¿verdad? Pero se refiere a las predicaciones que que él daba Sí. y luego las que después dieron, así, o sea, esos tipo de cosas como mayores. No que significa que Moisés abrió el mar, ahora tú vas a mover la montaña, vas a poner el mar adentro Ándale. y se va a hacer una isla y van a nacer gatos, no Y sé, vas a ¿no? sacar el Titanic, ¿no? Lo Sí, vas a o sacar del sea, agua y... no caigamos en cosas así, sino que hay que ser coherentes también. Sí, definitivamente. Y uno de que forma parte de esta trilogía, otro es el decretar. Que el decretar básicamente, vamos a buscar aquí la definición, que es el decidir u ordenar algo a una persona o algún organismo que tiene una autoridad para ello. Es decir, no nos estamos refiriendo cuando nosotros decretamos algo para alguien, no, yo decreto esto para tu vida, sino nos referimos cuando los predicadores, cuando están orando por las personas, le dan órdenes a Dios y le están diciendo, Dios, tócalo ahora, 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 y más, y más, y más, ¿no? Le están dando una orden a Dios de que Dios haga algo que solamente Dios puede hacer, ¿verdad, Chuy? Sí, es como cuando le dicen aquí está el Espíritu Santo y te va a tocar ahorita vas a sentir, recíbelo, y luego hasta como que hacen una pausa y lo dice, ahora, y ¡tac! Ajá, Ahí ajá. va para atrás la señora, ¿no? Sí, o sea, Traigan las mantas para taparle, ¿no? Porque ahí va para atrás. sí, o sea, o sea, le estamos dando una orden a Dios, ¿no? O sea, y volvemos a lo mismo que el declarar, es el sentirnos con la autoridad de que le podemos ordenar a Dios y decirle, Dios, hazlo en este momento, o sea, no lo hagas antes, no lo hagas cuando tú quieras, hazlo en este momento que yo quiero que tú lo hagas. Y pues eso, no sé si lo podemos considerar como una herejía, pero para mí es una blasfemia ante Dios el decirle, yo te voy a dar una orden, tú hazlo ahora y hazlo las veces que yo quiera, ahora, 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 ¿no? Entonces como que, Ahora yo quiero decir una cosa, a ver, porque el texto que se usa para esto es uno que dicen que el Espíritu está sujeto al profeta. Y yo quiero saber qué es lo que tú piensas, Iván, acerca de esto. Cuando se usa este texto para decir que el Espíritu está sujeto al profeta, es el texto que se usa para esto, porque podemos, bueno, más que nada es la manera en la que se excusan ujú. las personas que usan esto de decretar. Yo creo que pues en realidad el
el espíritu no creo que pueda estar sujeto al profeta, porque puede que el profeta, por ejemplo, podemos tomar el texto de Deuteronomio que dice cuando el profeta dijo palabra que decía que Jehová mandó y que esa palabra no se cumple, o sea, el tal profeta no es de Dios, ¿no? O sea, entonces no podemos decir que a ese tipo de profetas se puede sujetar el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo actúa como Él quiere, ¿no? Actúa de la manera como Él quiere, es soberano porque es parte de la Trinidad y comparte los mismos atributos que comparte el Padre y el Hijo. Entonces uno de ellos es la soberanía. Entonces yo creo que el Espíritu Santo actúa bajo su propia voluntad, no está a merced de lo que el hombre quiera hacer, pues de decir, yo quiero que el Espíritu Santo haga esto, ¿no? Sí, es como, bueno, yo también en Corintios dice, o sea, yo estoy de acuerdo completamente porque la Biblia dice que en Corintios cuando reparte dones, dice a uno le dio esto y a otro esto, y luego dice como él quiso repartir. Ujú. O sea, no quiere decir que tú le pidas el don de lenguas y te lo tenga que dar, como mucha gente, ¿no? Yo quiero hablar en lenguas para que sea el que tenga el Espíritu Santo, Ándale, sí. pero Dios te da lo que Él quiere. No es lo que tú quieras, aunque se lo pidas. Si Dios no te lo quiere dar, no te lo va a dar. Sí. Esa es la soberanía de Dios. Sí, y en realidad, o sea, si el profeta, si el predicador está conforme a la voluntad de Dios, pues yo ahí creo que hay como una unión, hay una sinergia, ¿no? Que pueden trabajar en conjunto, pero si el profeta simplemente lo está haciendo por su voluntad, vamos a decirlo así, está imponiendo su voluntad ante la de Dios, del Espíritu Santo, pues definitivamente no, o sea, no podemos ponernos en esa postura de darle órdenes al Espíritu Santo, darle órdenes a Dios, decidir por Dios, decir, tú tienes que hacer esto, Dios, y en este momento, bajo estas circunstancias, ¿no? Sería negar uno de los atributos de Dios, que es la soberanía, ¿no? O sea, el decir, tú tienes que hacer esto porque yo te lo estoy diciendo, cuando Dios lo hace únicamente consultando su voluntad, ¿no? Aquí tengo el texto que usan, que es 1 Corintios 14:32. Dice de esta manera. Y otro dogma es que voy a decir ahorita, que es la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá, También es un dogma que se usa en la iglesia, sí, que la Biblia no dice que lo hagamos, pero siempre lo hacemos, y si no lo hacemos, la gente se nos cae viendo como diciendo, le está faltando el Está- respeto. está faltando el respeto a la persona porque no Sí. dijo eso. Entonces, la palabra de Dios se lee en nombre de Jesús, que es lo correcto. Pienso porque la Biblia dice que así debe ser. Y dice de esta manera. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, dice la palabra de Dios. Y ese es el texto correcto. Y si lo leemos en varias versiones, se entiende un poco mejor. Como, a ver, de aquí tengo la otra. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas, dice la palabra de Dios. Entonces ahí se entiende un poco más. Porque dice, es un Sí. orden, exactamente, sí. Porque dice que cuando uno profetice uno y otro calle. O sea, y los que estén sujetos y los que estén profetizando, sujétense a los profetas, o sea, al que está ahí. O sea, Sí, sí. nadie puede decir, tú cállate porque yo voy a profetizar. O sea, Ándale. es fácil, o sea, de entender. El que es profeta, que es Jesús, ¿no? Amén, amén. Sí, y pasando, o sea, entendemos pues que nosotros como hombres finitos, como hombres imperfectos, no podemos estar en la posición de darle una orden a Dios. No debemos hacerlo. Eso sería pues ser demasiado altanero, ser demasiado pues creernos o sea, creernos demasiado, ¿no? Y decir yo puedo estar en la misma posición que Dios. Y el tercer como pretendió Satanás. Satanás quiso ser semejante a Dios y pues ya sabemos en qué terminó junto con todos sus seguidores. Así que hermanos, hay que tener cuidado con ese tipo de declaraciones, con ese tipo de mentalidad. Sí, así es, hermanos. Y yo quiero mandar un saludo. Eso sí es bíblico. Y no me digan que no, porque ósculo santo. Pablo siempre enviaba saludos en sus cartas. Y ósculos santos Y, también. no, pero yo no soy tan amoroso. Quiero enviar un saludo a mi hermano Imer Molina, que nos está pues escuchando en este momento, que escuche el podcast, porque no es en vivo todavía. Él dice que lo está esperando. También quiero mandar a nuestro hermano Dago, que en su momento también nos escucha. A nuestro hermano
Gustavo Morales, que... Gustavo Jiménez. Ah, Jiménez, perdón, ya le cambié el apellido porque como casi no platico con él, no lo conozco. Ah, sí. Bueno, les quiero mandar saludos a todos los que nos escuchan también, que Amén. son muchas personas, la verdad no podría nombrarlos a todos ahorita porque se nos iría todo el tiempo, ¿no? En mandar puros saludos. Y también a los que nos escuchan y nunca nos comentan, nunca nos dan like ni nada, pero sé que hay más gente que nos escucha, ¿verdad? Pues a lo mejor con otras intenciones no tan bíblicas, pero bueno, qué bueno que nos escuchan. Un saludo también para ellos y un abrazo amoroso, ¿verdad? De parte de sus hermanos de Sola Rima. Amén. Y ¿qué más quería decir? Ah, que vamos a empezar también en estos podcasts, vamos a empezar a ayudar a promover a los, ahora sí que, pues, talentos, ¿no? Locales, se puede decir, para que también los escuchen en otras partes y por este medio, pues, puedan conocerles y, pues, si les gustan y si les gusta su música, pues puedan escucharla también. Amén. En la descripción del video va a estar ahí toda la información, un pequeñito comercial, ahí como los de YouTube, ¿no? En los videos. Y bueno, pasamos al tercero de esta trilogía de dogmas que hemos, estos 3 dogmas que son muy similares, que es el desatar. Creo que todos sabemos a qué se refiere la palabra desatar, pues es cuando tienes un nudo, ¿no? Y lo desatas. Entonces, esta práctica es muy utilizada y el sustento bíblico supuesto se utiliza cuando se dice que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo, ¿no? Creo que es así el texto. Y bueno, o sea, este dogma, pues va hacia lo mismo, ¿no? Parte todo del egoísmo del hombre, del creerse que tiene un poder que en realidad no tiene, o sea, porque es de decir, bueno, yo puedo desatar cosas que previamente están atadas, ¿no? O sea, y que el hombre cree que él tiene que desatarlas porque si él no lo hace, esas cosas van a permanecer atadas, ya sea bendiciones, dones, cualquier situación, cualquier cosa que al hombre le interese, el hombre considera que está atada y que tiene que haber una intervención. De nuevo, el hombre quiere ser el protagonista, ¿no? Tiene que haber una intervención del hombre para decir, yo la desaté y ya vino hacia mí, ¿verdad, Chuy? Es la sinergia, como dijiste, ¿no? Uh-huh. Ahí entra otra vez de nuevo. Es el deseo del hombre ser el centro de algo. Sí. Siempre tiene que hacer algo para poder sentirse útil. Para sentir que colabora con Dios. Incluso la oración de fe. Sí, grabamos podcast para sentirnos útiles. Ándale. Sí, pero incluso la oración de fe es algo que nosotros hacemos para sentirnos importantes, para que Cristo venga y pueda hacer lo que tiene que hacer nosotros. O sea, si te das cuenta, hasta eso, hasta donde digas tú, Dios hace lo que quiere cuando quiere, pero tienes que hacer una oración. Uh-huh. Entonces ya ahí también estás quitando la soberanía de Dios. Sí. Entonces, siempre habrá el hombre tratando de hacer algo por sus propios méritos para ayudar a Dios. Es la sinergia, claramente eso es. Uh-huh, sí, y eso también, por ejemplo, hay personas que lo llevan quizás esto del atar, lo llevan a un extremo tal que las personas atan a Satanás, ¿no? Que, atamos a Satanás y al hombre fuerte, atamos al hombre fuerte, se me figura que es como, no sé si vieron la Sansón. película, pero no sé si vieron la película de la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla tiene un lazo de la verdad que lo amarran a las personas y dice la verdad. Así se me figura, ¿no? Como que atamos a Satanás para que se calme, ¿no? Y se tranquilice y deje de hacer sus desastres. Pero esto no es bíblico, es decir, nosotros no tenemos la autoridad para atar a Satanás. No tenemos la autoridad. La Biblia sí nos menciona que estemos preparados cuando venga a tentar nuestras vidas, cuando venga a atacarnos, pero no nos dice que nosotros podemos contraatacar. O sea, no nos dice que nosotros, yo te voy a atar porque, pues, diablo mentiroso, no. O sea, la Biblia no nos habla acerca de eso porque nosotros creemos que esa pelea ya la ganó Cristo en la cruz. O sea, Cristo ya venció a Satanás.
ya tomó el control absoluto Cristo y Cristo es quien nos gobierna a nosotros y Cristo pelea por nosotros. Nosotros no tenemos que intervenir en esa disputa que tiene Dios. No podemos intervenir porque en realidad nosotros no podemos aportar nada. Nosotros dependemos de Dios para que Dios nos fortalezca en medio de estas situaciones y que sea Dios quien nos sustente. O sea, nosotros no podemos decir, no, yo solo y a darle, ¿no? Somos soldados del Altísimo, no. O sea, necesitamos a Dios y nosotros no podemos ponernos a ese grado de decir, voy a atar a Satanás, voy a atar esto y voy a atar y desatar como Boy Scout, ¿no? Voy a hacer nudos acá de chico explorador. No podemos hacer eso, Chuy. Eres el caporal. ¿El quién? Ok, el caporal. Ese que de los caballos, ¿no? El arrendador. Oh, ok. Ok, está lo que dice Iván es correcto. Sí, la palabra de Dios nos dice que usemos la armadura de Dios Ujú. para esquivar los dardos. Sí. Y Santiago dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ujú. Pero nunca dice, átalo para que no venga, Sí. ¿verdad que no? Sí. Entonces, es correcto, sí. Y simplemente tenemos que saber una cosa. La palabra de Dios, o sea, la Biblia completa, no se va a contradecir. Si hay algo que usted haga y se contradice en un punto con la palabra de Dios, quiere decir que se está contradiciendo con todo. Entonces, si busca una forma de acomodarla, quiere decir que está buscando una excusa para seguir haciendo lo que está mal. Yo quiero decir algo con respecto a esto del hombre fuerte, ¿no? Estas palabras Jesús las dice en una ocasión cuando él estaba echando fuera a un demonio, ¿verdad? Y la gente empieza pues a blasfemar contra el Espíritu Santo y decir que él echaba a los demonios fuera porque él mismo era parte, ¿no? De ellos. Por Belcebú, dicen, por Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús les dice que si Satanás estuviera dividido, o sea, si el reino de Satanás o cualquier otro reino está dividido, pues no puede permanecer en pie, o sea, como diciéndoles, no puede un reino luchar contra sí mismo, ¿verdad? Entonces, al hacer esta afirmación, después les hace una ilustración y les dice, ¿quién tiene suficiente fuerza, dice, para entrar en la casa de un hombre fuerte? Esta es una ilustración nada más, no es literal. Y saquear sus bienes, o sea, si tú quieres entrar en la casa de un hombre muy fuerte y robar sus bienes, pues primero tienes que atarlo, ¿no? Para poder robarlo. Entonces Jesús está diciendo esto, solo alguien que es más fuerte que los demonios puede echarlos fuera. Ujú. Y es el mismo Jesús, Sí. o sea, el Dios de los cielos, el quien echa fuera a los demonios, no nosotros. Entonces él está diciendo a la gente, nadie puede expulsar a un demonio del cuerpo de una persona poseída, solamente yo, Ujú. en su autoridad completa de Jesús, el Dios. Nadie más. Sí, y por ejemplo, en este texto que mencionábamos de que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y es parte del problema de malinterpretar la Biblia, ¿no? Y uno de los problemas más graves, de las causas más graves, es que no se consulta el contexto, ¿no? Que elegimos ese texto y decimos, este texto dice esto, vamos a hacer una revolución. Y a lo que se refiere ese texto es a la disciplina dentro de la iglesia, porque vemos en textos anteriores, es el texto que mencionamos, es Mateo 18, pero del 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y ahora viene de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Espérame. O sea que este texto no tiene nada que ver con demonios. No, Tiene que ver con la indisciplina en la iglesia. tiene que ver con Y el disciplina. orden en cómo se debe corregir tal indisciplina. Que por Efectivamente. cierto, no se lleva a cabo en muchas iglesias. Ujú. Primero se dice a la iglesia, Sí. se hace un chisme, y ya después quieren arreglar el problema con el hermano, pero pues ya es demasiado tarde, ¿no?
Sí, o se divide la iglesia, o hay conflictos, o el Ujú. hermano se deprime y se va de la iglesia solo, ¿no? Porque su pecado fue, pues, expuesto Sí. públicamente antes de primero hablar con él. Entonces, órale, o sea, yo no sabía que Mateo 18:18 tenía versículos atrás y que podía leerlos y que significaban otra cosa, ¿no? Al parecer muchos no. Entonces, a lo que se refiere, en el contexto se refiere al respaldo que el cielo le otorga a la iglesia de al momento en el que ejerce disciplina, ¿no? O sea que si alguien decide ejercer disciplina sobre tal persona, cuenta con el respaldo del cielo, porque le está diciendo, por ejemplo, si tú disciplinas a alguien en la tierra o si tú tomas una acción contra alguien rebelde, no contra una persona con la que no estés de acuerdo, porque podemos tener desacuerdos, pero puede que esa persona no sea rebelde. Pero si esa persona es rebelde, si la has amonestado y no se arrepiente, y tú decides tomar una acción en pro o sea, en beneficio del cuerpo de Cristo, de la iglesia, vas a ser respaldado por Dios. Es a lo que se refiere, o sea, y utiliza el ejemplo de atar, o sea, si tú atas algo, por ejemplo, es la analogía que toma, el cielo te va a respaldar, es decir, Dios te va a respaldar porque ya hiciste ese proceso que se mencionó en los textos Siempre y antiguos. cuando sea correcto y bíblicamente, Exactamente, ¿verdad? sí, siempre y cuando sea acorde a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si tú decides humillar a una persona públicamente, obviamente, como no es lo que Dios quiere, Dios no lo va a permitir y Dios no va a otorgar ese respaldo y no va a decir, ok, yo estoy de acuerdo, no, para nada, Ni porque aunque es lo algo, ates ni aunque decretes. no, ni aunque lo ates y decretes, porque no es algo que está en el corazón de Dios, porque Dios, o sea, si no aplicamos lo que nos dicen los textos posteriores, el hacerlo, el llegar y sabes que estás mal, hermano, el buscar testigos y solamente es a la brava, como decíamos aquí, de este hermano pecó, entonces Dios no, porque no estamos siguiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, entonces este es el problema de malinterpretar los textos y entonces se crea todo una revolución de vamos a atar y vamos a desatar, ¿no? Entonces, estos tres dogmas en particular, esta trilogía del declarar, el decretar y el desatar, son bastante peligrosos porque creamos una manera de ver a Dios pequeño, de que Dios puede hacer lo que nosotros queremos, de que Dios puede actuar como nosotros queremos. Pero si tienes fe. Entonces, hacemos a Dios pequeño, hacemos al hombre grande, ¿no? Entonces, estas tres dogmas son demasiado peligrosos. Sí, a la misma vez también corre peligro la gente nueva que ve que los que ya tienen tiempo lo hacen, entonces ellos lo intentan también Ujú. y al no funcionarles, pues se deprimen, ¿no? Porque dicen, bueno, pues no tengo fe, Señor, auméntame la fe, ¿no? Ajá, sí. Empiezan a pedir más fe, no con el propósito de ir pues creyendo más en el Señor, sino con el propósito de hacer estas cosas, ¿no? Les llama la atención. Bueno, ¿a quién no le llama la atención, no? Desde niño, tener superpoderes, ¿no? Ujú. Vemos a las caricaturas de los superhéroes y todo. Sí. Siempre quisimos tener un superpoder, un poder sobrenatural. Dice Black Panther, mi hermano por acá, que La acabamos de ver. la acaban de ir a ver los pecadores, ¿no? Al cine. Olviden que dije que fueron al cine. Y entonces, ese anhelo, ¿no? De querer tener ese poder sobrenatural es lo que los induce a veces a los Ajá. hermanos a meterse más con Dios, ¿no? Que es, Sí. dicen, bueno, usé esta frase porque también no me parece muy correcta, Ujú. pero quise decirla para que me entiendan los que me escuchan. Meterse más con Dios, ¿no? Tener más intimidad con Dios, como Sí. dicen por ahí, que no es más que otra cosa que más oración Ujú. y más lectura, ¿no? Sí, más lectura, meditación a la palabra. Meditación, estudio bíblico. Ujú. Bueno, aunque a veces meterse con Dios para la gente no es estudio bíblico, nada más es pura oración, oración. y emoción y llorar. Y uno que Estudio otro bíblico ayuno. no, el estudio bíblico no es parte de meterse más con Dios, Porque la letra mata. ni de conocer a más a Dios, porque la letra mata, fíjate. Esa es otra frase que no teníamos en la lista, pero que está incluida ahí y que muchos predicadores y pastores la utilizan para que la gente no estudie tanto la palabra de Dios y pues no entren en controversias, ¿no? Con sus predicaciones, pero en realidad sabemos bien que ese versículo está sacado de contexto también, la letra mata, no es otra cosa más que la ley no salva a nadie. Ujú. Exactamente. O sea, volvemos a lo mismo, hacemos demasiado énfasis en que tenemos que
que analizar las escrituras a la luz de su contexto. O sea, ningún texto está aislado, ningún texto está separado del contexto. Ajá, o sea, ninguno es huérfano. O sea, ese texto no tiene nada que ver con todo el libro, no. O sea, todo lleva una secuencia, todo, o sea, tiene que ver cada texto y tenemos que interpretarlos así. Y otro dogma ya para terminar, porque esto ya se está alargando, para terminar es uno tan famosísimo que de hecho ayer Felipe nos mandaba un video que ya lo habíamos visto, pero era de la canción de Arrebato. Era un audio. Ajá, fue Chuy. ¿No? ¿Quién fue Chuy? Era un audio que lo editaron y lo pusieron en un clip de video de un capítulo de Los Simpson donde estaba una persona tocando una guitarra y ponían la canción de Arrebato. Ah, sí, y cantaba esta persona de yo arrebato lo que a mí me pertenece y pasaba una persona y lo golpeaba, ¿no? Y se iba caminando y nos daba mucha risa. Nosotros no lo hicimos, tenemos que aclarar, solamente lo compartimos entre nosotros, pero no lo hicimos. Concordamos. Pero concordamos con esto y es ese dogma de el arrebatar y sobre todo arrebatarle cosas a Satanás, ese es el problema, ¿no? Arrebatarle las almas a Satanás, arrebatarle las bendiciones a Satanás o las cosas a Satanás. Me imaginé a Satanás de espaldas y que llegues y dices, ¡ah, dame las almas! Como que y te vas corriendo, ¿no? Te vas corriendo y Satanás atrás de ti todo enojado. No, pero es arrebatar las cosas a Satanás como si Satanás las tuviera en sus manos, ¿no? Y no hemos entendido que todo, incluso lo que Satanás pueda llegar a hacer, está dentro de la voluntad permisiva de Dios, ¿no? Dentro de la soberanía de Dios, dentro de lo que Dios permite, ¿verdad, Felipe? Así es, si leemos el libro de Job nos podemos dar cuenta de muchas cosas, de cómo funciona Sí. la operación o las operaciones que Satanás lleva a cabo, ¿no? En esta tierra y que aún tiene pues cierto permiso de hacer daño a los hombres, pero que es otorgado por Dios. Entonces, no podemos creer que si leemos el libro de Job, vamos a entender que Dios no le regresó a su esposa Job. No. Dios no le regresó, o sea, más bien, corrigiendo, ¿no? Job no le arrebató a Satanás a su esposa. Amén. Job no le arrebató a sus hijos a Satanás, sus hijos murieron. Sí. Job no le arrebató sus riquezas a los que le robaron. O sea, fueron usados, digamos, por Satanás para robarle a Job, pero Job no fue y les dijo, todo lo que me robaron cuando yo estaba enfermo o abatido por Dios, regrésenmelo. O sea, Dios le dio cosas nuevas a Job y mejores. O sea, no tenemos que estar anhelando aquello que nos fue quitado, que por cierto fue permitido por Dios que se nos quitara por una u otra razón. Entonces, yo no leo en la escritura que Job haya tenido de nuevo a su ex esposa. Imagínense aquella que le dijo, maldice a tu Dios, ¿no? Sí. Imagínensela así como que, qué bueno que ya tienes de nuevo tus bienes, he vuelto, ¿no? Ya Job se la estaría arrebatando, ¿no? A Satanás. Ajá. Y no es así, o sea, no leemos eso en las escrituras. ¿Algún otro ejemplo que te venga a la mente, Iván? No, pero quiero que sea bíblico, no es a poner de tu cosecha. Ajá. Quiero profundizar en Job. Fíjate, Job entendió esto y lo vemos al principio del libro de Job, cómo la postura de Job no es arrebatar o tener algo en contra de Satanás. Y Job lo entiende cuando Job comienza a decir, recibiremos solamente lo bueno de parte de Dios y no lo malo. O sea, él entiende que eso que está sucediendo, Dios lo permitió. Él no sabía por qué, él no da una explicación, pero él dice, yo sé que Dios lo está haciendo, Dios lo está permitiendo. Dios permitió que esto sucediera. Incluso cuando sus amigos llegaban y le decían que le estaba pasando eso porque andaba mal. Que ese es otro pensamiento, ¿no? Que si nos pasa algo mal a nosotros como cristianos es porque no estamos bien o no somos buenos cristianos. Pero Job entendió. Depende, brother. Si eres el pastor o si eres alguien importante, es una prueba. Es una prueba de algo que te va a venir bien. Pero si eres un congregante, estás en pecado. Sí, o sea, también depende, ¿no? No es una bendición. Sí, y Job lo entendió. Y Job dijo, bueno, esto Dios lo está permitiendo por... ¿Qué? ¿Quién sabe, no? Entonces, nosotros no podemos arrebatarle nada a Satanás porque Satanás no tiene nada.
mis bendiciones, lo que Dios quiera para mí, cualquier cosa está en las manos de Dios. Y yo no puedo arrebatárselas tampoco a Dios. Tampoco, si no se las arrebato a Satanás, se las voy a arrebatar entonces, se las voy a arrebatar entonces a Dios. No, tampoco. Y Dios, como lo hemos venido mencionando, Dios nos bendice en su misericordia. Las bendiciones es simplemente una extensión de su amor, de su misericordia hacia nosotros. Y Dios decide cuándo hacerlo. Dios decide cómo hacerlo, de qué manera, bajo qué circunstancias, y Dios decide también qué cosas quitarnos. Siempre, y yo lo he creído así, siempre es para que nuestro carácter sea moldeado y sea más a la imagen de su Hijo. Entonces eso lo entendió Job. Job lo tuvo en su mente y no se puso a arrebatar, no se puso a decretar ni a desatar nada, porque Job entendió que lo que estaba sucediendo fue permitido por Dios, y Job fue quitando cosas de su corazón también, al punto de llegar a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, ahora ya te conozco. Antes sabía quién eras, antes conocía mucho de ti, sabía quién eras, pero ahora te he visto, ahora te he comprobado. Entonces, Creo que es Job 48, ¿no? sí, me parece que sí. Es ya al final del libro de Job. El libro de Job es muy, muy, muy bueno. Se lo recomendamos demasiado, que lo lean, que lo estudien. Nos enseña muchísimo acerca del carácter de Dios, de la soberanía de Dios. Y volviendo un poquito al arrebatar, pues no podemos hacer eso. No debemos hacer eso, el tomar esa iniciativa, esa mentalidad de vamos a arrebatar, vamos a quitar cosas, porque nosotros no tenemos esa autoridad de arrebatar ese tipo de cosas. Sí, de hecho, un predicador muy famoso dice casi exactamente lo que dijiste tú. Dice: no tengo nada que arrebatarle al diablo, porque mi vida, todo está en manos de Dios. Dice Amén. de esta manera. No recuerdo muy bien cómo se llama. Siempre batallamos por eso, ¿verdad? Sí, siempre batallamos En los por nombres de referencias. los predicadores, pero Pero digamos sabemos que lo dijo. Sí. Sabemos. Ándale. Sí, no nos vayan a tocar al ídolo. Mejor así lo dejamos. Sí, y finalmente un dogma, vamos a meter esto al final, porque son de esos dogmas con los que, La mayoría ya dejó de oírlo. a lo mejor, son de esos dogmas con los que no tenemos problema. Es el orar con los ojos abiertos. Ese es el último que vamos a tratar el Con los día de ojos hoy. cerrados. Perdón, con los ojos cerrados. No tenemos ningún problema si las personas lo hacen con los ojos abiertos, porque bíblicamente no se nos dice que oremos con los ojos cerrados, ¿verdad? No hay ningún sustento que nos diga cierra tus ojos y ora, pero nosotros lo hacemos, pues, quién sabe por qué, quizás Porque lo miramos. Ajá, porque lo miramos, quizás no nos queremos distraer, pero si usted, hermano, ora con los ojos abiertos, no pasa nada, Dios lo va a escuchar. Si usted ora, pues, de pie, no pasa nada, Dios lo va a escuchar, porque lo que Dios escucha, pues, es nuestro corazón, lo que nosotros le queremos comunicar. Y aunque nosotros en ocasiones no sabemos orar, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿no? Le dice a Dios lo que en realidad necesitamos. Sí, o sea, que quede claro que no estamos en contra. Simplemente estamos tocando lo que son los dogmas. Ujú. Y abarcando la mayoría. Lo que, pues, ahorita son bien poquitos, ¿verdad? Pero Sí, abarcando algunos que son dogmas. Simplemente. No queremos decir que está mal. Es nomás que la Biblia no dice que oremos con los ojos cerrados. ¿Sí dijimos que está mal? sí. No, Los no, otros yo sí. digo algunos. Sí, en la Como introducción a como el de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Ujú. tampoco está mal. O pónganse de pie para orar. O vamos a dar el inicio del servicio con un salmo, Un que no salmo, está ándale. mal. No está mal, pero no dice en la Biblia que lo hagamos. O sea, esos son los dogmas, a esos nos referimos. Sí, o sea, no estoy haciendo algo mal al momento de hacerlo, pero tampoco estoy haciendo algo bíblico, pues, pero no hay problema, o sea, simplemente es algo que hemos hecho de Sí. costumbre. Es como, bueno, yo siempre que digo que algo no es bíblico, la gente me suele decir, bueno, tú haces rap y el rap no es bíblico, ¿no? Y es cierto, o sea, sí es cierto, hacemos muchas cosas que son extra bíblicas, ¿no? Lo importante es que cada cosa que hagamos, la hagamos con el fin de edificar a la iglesia, Amén. de hacerlo por amor, de querer compartir el verdadero evangelio. Y un verdadero evangelio es un evangelio completo, ¿no? No podemos predicar el evangelio a medias, no podemos solo mostrar las promesas de Dios y Amén. no los juicios de Dios. Hay que hablar de la palabra lo que es nada más, o sea, ni más ni menos. El mismo libro nos exhorta
a no quitarle ni ponerle, ¿no? Entonces, si hacemos algo que sea bíblico, como dicen mis hermanos, esto de cerrar los ojos, pues yo lo veo como algo bueno porque no te distraes, ¿no? Al estar en oración, pero tampoco puedo decirle a la gente, hágalo por reverencia a Dios, o si alguien los tiene abiertos, decirle que es un irreverente, ¿no? Desde el púlpito, ¿no? ¿Se ha tocado que dice? Sí. Cierra los ojos, hermano. Le está faltando el respeto a Dios, ¿no? Por tenerlos abiertos. Ajá. Y a veces esas personas que no los cierran, pues a veces ni son cristianos, hermano. Fueron a veces a la iglesia nomás de invitados y ellos no saben que tienen que cerrar los ojos. Sí, se quedan con los ojos así y dicen, bueno, pues vamos a orar. Pero si el que está dirigiendo la oración no mencionó esto de cerrar los ojos, o si a él le da desconfianza a lo mejor porque está en un lugar nuevo, ¿no? Dice, no me vayan a robar aquí la cartera o algo, ¿no? Y se queda así, pues, y a veces es tanta la insistencia de algunos dirigentes de culto que cierren los ojos a la gente como si en realidad estuvieran cometiendo una falta muy grave al no cerrarlos. Eso es lo que no está tan bien. Amén, así es. Entonces, dejando claro que no todos los dogmas están mal. Hay algunos que puntualizamos en el podcast que sí estaban mal debido a malas interpretaciones, pero hay algunos que mencionamos ahorita al final que no están mal. Simplemente son cosas que hemos hecho que no nos damos cuenta que hemos estado haciendo por costumbre y no sabemos ni por qué las hacemos, ¿no? Como decir amén cada que decimos algo, ¿verdad, Iván? Amén. Amén, dice, si se dan cuenta, el Iván todo el podcast estuvo dice amén. Sí, Es un dogma decir amén cuando alguien dice algo. Y se usa mucho cuando en las Amén. predicaciones, ¿verdad? así sea. Amén. Así sea. Así Eso, sea. sí, eso es decir amén. O el aplaudirle al predicador cuando dice algo, también es un dogma. Ándale. Eso también es un dogma. O sea, son cosas que no están mal, pero las hacemos sin saber. Luego no les ha pasado ya para último comentario ya para terminar. ¿No Ya, les ha por favor, pasado el último ya. Cuando una persona empieza a aplaudir y nadie quiere aplaudir y entonces todos le siguen la cola a la persona para que todos aplaudan. Sí. Eso pasa muy seguido. Yo lo he visto mucho en mi Sí, bueno, en nuestro próximo podcast vamos a hablar todavía un poco acerca de estos temas. Vamos a hablar sobre el darle la gloria a Dios, no es decir gloria a Dios cada que hacemos algo. Amén. También es un dogma creer que eso es darle la gloria a Dios, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos decir, adelantar por ahí? Pues vamos a hablar acerca de esas frases también que son como clichés, ¿no? Como decíamos, el darle la gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. O sea, esas frases clichés. Todo el tiempo. Ajá, que Dios quizás es bueno. no entendemos o que las usamos en el contexto quizás no adecuado. O sea, vamos a tratar muchas cosas. Sí. Son demasiados que no vamos a poder tratar en un solo episodio, así que... Y quiero aclarar algo para los que nos escuchan todavía en este final, en este cierre de podcast. La intención de estos podcasts es precisamente tratar estos temas que en tu iglesia local no se tratan. Nosotros no somos una iglesia, nosotros no te estamos ahorita predicando, digamos, lo que en tu iglesia te deben predicar y enseñar. Nosotros nada más estamos tratando ahorita temas que generan controversia y que han generado controversia. Y quizás van a ser molestos para muchas personas que nos escuchen. No les van a agradar porque quizá en su iglesia se practican estas cosas. Y ni modo, o sea, ya sabemos que esto va a suceder. En nuestra iglesia donde nos congregábamos y donde algunos todavía nos congregamos, se hacen estas cosas, se practican estas cosas. Nuestros pastores están conscientes que nosotros estamos hablando estas cosas. Y inclusive algunos de ellos saben que estas cosas no son bíblicas, pero que por costumbre es muy difícil dejar de hacer. Entonces, no crean que este podcast es para educarlos o para, pues, enseñarlos, ¿no? Para eso tiene cada uno sus pastores, sus líderes en su iglesia, sus maestros, que deberían de tener maestros para que les enseñen las escrituras. Y pues nada más esto véanlo como, pues, un punto de vista diferente, ¿no? De nosotros hacia ustedes. Y si están de acuerdo con nosotros, gloria a Dios. Y si no están de acuerdo, pues simplemente pues no nos escuchen y ya. Nosotros siempre estamos de acuerdo entre nosotros. No sé si se han dado cuenta que aquí no hay controversias ni discusiones cuando grabamos. Porque precisamente Dios nos juntó por eso, ¿no? Porque pensamos pues, de la misma manera.
Sí, amén. Y el surgimiento del podcast es porque, pues, este tipo de pláticas es la que nosotros comúnmente tenemos al momento de reunirnos, ya sea para grabar una canción, para ir a un evento o cualquier cosa. Este tipo de pláticas son las que nosotros tenemos y hemos tenido durante años. Y entonces, simplemente lo que quisimos fue grabar esto en un formato de podcast que pueda ser de bendición para alguien. Sí. Y porque Dios nos ha brindado esa oportunidad, tenemos una muy bonita amistad y tenemos esa, como decía Felipe, estamos de acuerdo y podemos tener este tipo de conversaciones. Y no estamos hablando, quiero dejar bien en claro, de ninguna iglesia en particular, No, en absoluto. sino estamos hablando de la iglesia en general. O sea, si nos escuchan por decir allá en Tamaulipas, en Guadalajara, en donde nos escuchen, en Ciudad de México, si hay una iglesia de la denominación en la que nosotros nos congregamos, van a estar diciendo, hey, me están tirando, ¿no? Porque esto están haciendo en mi iglesia. ¿Quién les dijo? De seguro son los de la iglesia de al lado y ya nos están tirando. No, hermanos. Esto es general, o sea, lo que sucede aquí sucede en Latinoamérica, puedo decir. Sí. Incluso en América del Norte también sucede. En Estados Unidos hay muchos dogmas en la iglesia y pues, como les decimos, aún en nuestra iglesia todavía existen. Y no estamos desprestigiando ni menospreciando ninguna congregación. Simplemente, pues, compartimos lo que hemos aprendido en las Escrituras que no es bíblico y lo que sí es bíblico, nada más. Amén. Y bueno, pues ya para despedirnos, a las personas que nos comentaron los estados, pues vamos a anotar esas recomendaciones. De todos modos, pueden enviarnos mensajes y decir, me gustaría que hablen acerca de este Sí, dogma. sobre el bautismo de los niños, dice el hermano que hablemos. La verdad es un tema que no conocemos mucho porque no nos hemos congregado, en una iglesia presbiteriana. Desconocemos los fundamentos bíblicos por los cuales ellos argumenten que esta práctica es correcta, pero sí tengo conocidos que son presbiterianos y les vamos a preguntar en el transcurso de la semana cuáles son sus fundamentos bíblicos para hacer esta práctica. Y pues también conocemos gente que es de sana doctrina o que abrazan las doctrinas de la gracia, y que tienen otros fundamentos para decir que el bautismo de los niños no es bíblico. Entonces, no solamente estos podcasts se van a tratar acerca de lo que nosotros creemos o pensamos, sino también vamos a estar involucrando a terceras personas que van a estar participando conforme vayamos avanzando. Sí, próximamente vamos a transmitir en vivo también. Es un proyecto que tenemos desde hace mucho tiempo y vamos a transmitir como si fuera una estación de radio el podcast por medio de video y después, posteriormente, si Dios nos concede ese privilegio, vamos a transmitir pues como si fuera una estación de radio, aunque sea unos programas. Vamos a iniciar y estamos viendo eso a ver qué pasa. Amén. Bueno, entonces esto fue Sola Rima Podcast. Recuerden que pueden buscarnos en iTunes, pueden poner Sola Rima Podcast y escucharnos a través de iTunes, escucharnos a través de iVoox y bueno, al final de YouTube, esto va a estar en YouTube. Al final del video vamos a colocar una canción de un talento aquí local. Ahorita Chuy nos va a explicar un poquito quién es, pero bueno, yo me despido. Mi nombre es Iván Vázquez. Le dejo el lugar a Chuy que nos hable y que se despida también. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y llegar hasta este momento, que ya es 1 hora. Creo que se nos extendió un poco más de lo que pensábamos. Y aparte, vamos a dejar esta canción de de nuestro hermano Antonio Soto, que se llama Ahora Veo. Es acerca de Bartimeo y él se identifica con la canción cuando la canta y está muy buena. Ahí le checan. Un saludo a los del Kingdom y ahí si lo quieren escuchar también tienen canciones en YouTube y tienen una página también, ¿verdad? En Facebook. En Facebook, ahí si los quieren buscar, se llaman Los del Kingdom con la K. Nos vemos, adiós. Dios los bendiga. Yeah, Los del Kingdom, yeah, Antonio Soto, yeah, ese era yo, y tú también. Y ahí está
estaba yo, como siempre mendigando. Puso en mi su vista un hombre que iba pasando. No miro mi condición pecadora, miro mi necesidad por la cual pasaba ahora. Sin esperanza estaba deseando la muerte, pues ciego nací, así salí del vientre. De sombra escuché hablar un poco en la gente. Dicen que sana y ha sanado invidentes, que ha sanado paralíticos, sordos y endemoniados, que ha resucitado gente y que perdona los pecados. Yo no lo sé, solo sé que no veo nada. Misericordia de mí, solo di la palabra. Puso algo en mi cara, mandó a alabarme y fui creyendo. Fui entonces regresé, pero ahora viendo ya no veo oscuridad. Ahora veo la luz, fui sano, soy sano por el Señor Jesús. Y no sé cómo pasó, lo que sé es que ahora veo. Mis ojos abrió, cuando antes era un ciego. Y no sé cómo pasó, lo que sé es que ahora veo. Mis ojos abrió, cuando antes era un ciego. Y ahí estaba yo contemplando la creación con mucha emoción, y la gente se asombraba, diciendo y mirándome con mucha atención. ¿No era este el que se sentaba y mendigaba? Respondí yo soy, y quedaron anonadados, haciéndome preguntas. Respondí a lo que me preguntaron. Me llevaron con unos tipos que me interrogaron. Les conté cómo pasó, pero dudaron, criticando y juzgando al que me sanó, diciendo entre ellos que no provenía de Dios. Entonces me marché, tomé camino a gozarme. Después de un rato volvieron a llamarme los mismos sujetos que al que me sanó juzgaban. Puras barbaridades lo que sus bocas hablaban. Sin su permiso, disculpen, yo no lo creo. Lo que sí sé que siendo ciego ahora veo. Y no sé cómo pasó, lo que sé es que ahora veo. Mis ojos abrió, cuando antes era un ciego. Y no sé cómo pasó, lo que sé es que ahora veo. Mis ojos abrió, cuando antes era un ciego. Y ahí estaba yo como el ciego de nacimiento, hasta que por misericordia con Dios tuve un encuentro. Me extendió su mano y sanó lo que me dolía. Tocó mi corazón, llenó el vacío que tenía. Abrió mis ojos cuando estaban cegados por este mundo y abunda de pecado. Todo mi pasado enterrado está en el mar. Ahora de su gloria y él voy a testificar. Aprisionado de mi carne era un reo, hoy veo, y por eso creo en lo que creo. Aunque muchos critiquen, se burlen y no crean, yo sé lo que conocí, voy en contra de la marea. Tenía ceguera totalmente espiritual, hasta que llegó Jesús a mi vida a sanar. Me fue necesario pasar por lo que pasé, para que en mí se manifieste su gloria y su poder. Y no sé cómo pasó, lo que sé es que ahora veo. Mis ojos abrió, cuando antes era un ciego. Y no sé cómo pasó, lo que sé es que ahora veo. Mis ojos abrió, cuando antes era un ciego.